Muy buenas una vez más a Polymatic. En esta ocasión quería hacer una reflexión que he hecho a raíz de haber conocido mejor a los superdotados. Ya sabéis que yo tengo un grupo de Telegram sobre superdotación y ahí he tenido oportunidad de conocer a muchas personas superdotadas. Y evidentemente cuanto más conoces de un grupo social, mejor conoces también sus diferencias. Entonces en este vídeo quería hacer una reflexión sobre la diferencia entre una persona con altas capacidades y una persona con superdotación. Porque me estoy dando cuenta de que hay dos perfiles de persona que se consideran superdotados y hay un perfil, hay un tipo de personas que no lo son, no son superdotados. Y voy a justificar mi aseveración en este vídeo. Para mí, como decía en otro vídeo anterior, un superdotado tiene que tener pensamiento propio, es decir, ser una persona con independencia a nivel cognitivo y de creencias, una persona que piense por sí misma. Sin embargo, hay muchas personas que se consideran superdotadas y no tienen pensamiento propio. No es gente que tenga criterio propio, gente que piense por sí misma en absoluto. Todo lo contrario. Hay un tipo de superdotado, que es el que yo llamo a partir de ahora persona con altas capacidades, pero que para mí no es un superdotado, y no es por considerarme a mí superior o algo así, es simplemente a nivel descriptivo, no valorativo. Entonces, estas personas con altas capacidades normalmente tienden a simplemente adoptar bloques de pensamiento. No piensan por sí mismos, como digo, ¿no? Entonces, son totalmente rígidas, totalmente cuadradas y no las saques de ahí, no las saques de los conocimientos que aparecen en los libros, no las saques de la versión oficial en todos los ámbitos, porque no tienen espíritu crítico, no tienen pensamiento lateral, no tienen creatividad intelectual tampoco. Una persona con altas capacidades es muy difícil, por ejemplo, que invente algo nuevo. No me refiero a nivel artístico, sino intelectual ya, ¿no? De crear una nueva teoría, ver un error en una teoría que ya existe, mejorar una teoría. Es muy difícil que una persona con altas capacidades haga esto porque simplemente es gente muy buena para adquirir información, para gestionar esa información, ¿no? Ver relaciones entre conceptos y demás y aplicarlos, pero no le pidas más de eso. Hay gente que es muy inteligente pero no tiene la capacidad de filosofar, por así decir, de reflexionar libremente, de tener un discurso reflexivo propio. Eso hay mucha gente que no lo posee, no posee esa capacidad reflexiva. O sea, esto es en general en la humanidad. O sea, la mayoría de la humanidad no tiene capacidad reflexiva y crítica de decir, voy a ponerme a reflexionar sobre este tema para ver qué conclusiones saco yo de eso. Eso la mayoría de la humanidad no lo hace y no sé si pueden hacerlo, ¿no? A veces me da la sensación de que no tienen ni la posibilidad ni el potencial. Pero dentro de todo este grupo de personas que no se cuestionan nada, que no tienen capacidad reflexiva, hay un segmento que es el de las altas capacidades. Son estas personas que a lo mejor en el test consiguen una alta puntuación, pero porque el test no te hace reflexionar realmente. Un test de superdotación no refleja tu capacidad de reflexión, de espíritu crítico, de la capacidad de crear nuevas ideas. No lo estudia eso en absoluto, no lo testea en lo más mínimo. Y por eso hay mucha gente que dice ser superdotada y realmente no tienen espíritu crítico, ni reflexivo, ni creativo, ni nada. No piensan por sí mismos. Solo son como robots. Yo ya he pasado a creer que estas personas son neurotípicos de alto rendimiento académico, simplemente. O sea, no tienen una diferencia sustancial con respecto a los neurotípicos. Sin que esto signifique un insulto ni nada así, ¿eh? Pero solo son eso, neurotípicos con una parte cognitiva muy desarrollada a nivel de adquirir información y aplicarla. Pero no puedes tener una conversación profunda con estas personas. No puedes tener una conversación en la que la persona te dé sus propias opiniones, porque no tiene opiniones propias. Simplemente ha cogido bloques de pensamiento ya establecidos, ya fabricados que están en la sociedad y los replican sin más. Normalmente esta gente suele ser extremadamente cientificista, gente que, como digo, endiosa la ciencia a los científicos y a las instituciones públicas y privadas, las suele endiosar, suele considerar que no pueden tener nada perverso, corrupto, equivocado y demás, ¿no? Eso no cabe en sus mentes. Un político pues no te puede mentir, evidentemente los políticos están para cuidarnos y son muy buena gente. Un científico que sea corrupto
y que haga informes porque le han pagado ciertos sectores privados. No, hombre, eso es imposible. Hay casos en la historia registrados, pero no. Yo no quiero ver eso. ¿Una revista que sea corrupta también y que esté sometida a intereses económicos? No, hombre, la ciencia está por encima de los intereses económicos, humanos y de todo eso. Es como un ente sagrado supremo que no está encarnado aquí, no está materializado y no se ve afectado en absoluto por el mundo en el que vivimos, ¿no? En el que lamentablemente pues hay aspectos luminosos, pero también hay aspectos oscuros, no se puede negar eso, ¿no? Pero estos cientificistas quieren negar toda esa oscuridad que se puede dar en el mundo de la ciencia. Sin ir más lejos, muchas de las personas, por ejemplo, que hicieron posible el Holocausto, por ejemplo, o las guerras, eran científicos, ¿no? Gente que se dedicó a poner su intelecto al servicio de la muerte, la tortura, la matanza y la guerra. Pero en fin, ya me estoy yendo de tema otra vez. Básicamente lo que quería decir es esto, ¿no? Que la distinción entre una persona con altas capacidades y con una persona con superdotación es bastante amplia. En otro vídeo también hablaba de los dos tipos de superdotados, uno que yo llamo el racional y el otro el emocional. Y no sé si realmente al superdotado racional lo podríamos equiparar con una persona con altas capacidades que realmente no es superdotada porque no piensa por sí misma. Pero sí que es verdad que dentro de este rango pues podemos encontrar, por ejemplo, personas tendentes al Asperger o con Asperger, que por lo que yo he podido ver, y personas que tienen rasgos de Asperger con las que voy a hablar, sí que tienen pensamiento propio y crítico. Luego estaría el superdotado emocional, que como digo, no es que no tenga la parte cognitiva súper desarrollada, sino que simplemente es un superdotado que tiene la parte empática muy desarrollada también, ¿no? O sea, es un superdotado paz. Y luego tendríamos pues la persona con altas capacidades, que es un neurotípico, como digo, con alta capacidad académica. Normalmente es que son hasta más fanáticos, más obedientes que el propio neurotípico medio, por así decirlo. Es todavía más fanático de lo establecido. E insisto, para acabar ya, que esto no se trata de una lucha de a ver quién es el mejor, el más inteligente, el más guay y demás. Es simplemente una opinión descriptiva y no valorativa, aunque sí que es verdad que me parece un poco triste que haya gente que no fomente su capacidad reflexiva, ¿no? En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu buen like si te ha gustado, suscríbete para hacer crecer el canal y dale a la campanita para estar tanto en los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Me place anunciar también que estoy ofreciendo sesiones de coaching. Yo tengo una titulación universitaria en coaching, también en filosofía. Para quien no lo sepa, el coaching es un método ideado para solucionar problemas psicológicos, existenciales y personales. En mis sesiones lo que ofrezco es la aplicación del método psiconuclear, un método de solución de problemas que he ideado yo mismo, en el que ofrezco una teoría general de la mente y en base a la misma cómo podemos intervenir en el sistema de creencias de la persona para identificar la idea raíz que está provocando tu malestar y a raíz de ahí sustituir esa creencia tóxica por su creencia opuesta, que es la creencia sana y que va a producir de manera inevitable que ese malestar desaparezca y se sustituya por un estado de bienestar. Si te interesa saber más sobre el método psiconuclear, te dejo un link en la descripción en la que tengo una serie de vídeos donde expongo este método. También voy a dejar escrito un artículo en mi blog personal en el que explico en qué consiste y también cómo estructuro la sesión, cómo estructuro la serie de sesiones de coaching. Así que ya sabes, si estás interesado o interesada, solo tienes que contactarme en el número de teléfono que dejo abajo y lo hablamos tranquilamente. Un fuerte abrazo.